Ok, entonces, sí. Entonces, de esta parte la dejamos, la primera página la dejamos para después y vamos a mirar especialmente estos de acá que me escribieron, que parece que tienen, no, y el 6. Ok, entonces para la primera parte, eso también creo que alguien me escribió harto o hablamos con varias personas de ese tipo de pregunta. Entonces, vamos a considerar esto más en detalle, ¿ya? O sea, quizás em, no exactamente ese ejercicio, pero cosas del tipo, más en detalle, cosas de este tipo. Quería poner 3 milímetros, ya. Ok. Em, y como la idea en varios de estos ejercicios es estar bien al tanto o bien, digamos que conocerlo bien, eh, cómo se expresan los operadores respecto a bases, ¿ya? Eso un poco, creo que podría ser eso el tema. Em, Porque digamos que atrás de esto hay este punto, es que si tengo un f que se va desde, bueno, acá es R4, ya es un espacio vectorial y f es lineal, ¿ya? Acá ni siquiera lo escribí, ¿no? Debería haber escrito lineal, no cualquier función, ¿ya? Pero era como trabajamos siempre con operadores lineales, a veces no lo menciono y ojalá esto no le cree problemas, no le haya creado problemas. Pero si tengo un operador lineal, acá puedo fijar una base de V y acá la llamo V1, usualmente Vn, ¿ya? Y n es la dimensión de V. En este caso tendría una base de 4, tendría que elegir 4 vectores linealmente independientes. Entonces, si tengo, esos son factos, voy a decir factos que son, ya conocen, ¿ya? Pero no sé, no, lo digo para que estén acá escritos, ¿ya? Entonces, primero es que todo vector V se expresa, tiene coordenadas únicas. Ya respecto a esta base, llamámosla, dámosle un nombre, B, respecto a B. O sea, existen únicos C1, Cn, tales que el V se expresa como C1, V1, estos son números, ya digamos en R o C. Existen únicos, tal que este se expresa así. ¿Ok? Coordenadas, o sea que son múltiplos de los vectores de la base. ¿Ya? Y entonces V lo puedo identificar con estos numeritos, porque hay una correspondencia única, así que cada V tiene únicamente determinadas sus coordenadas. ¿Ok? Las coordenadas dependen de la base, que si elegía acá, si elegía otro vectores V1, Vn, me daban otros números. ¿Ya? Lo único que voy a hacer es decir que los números son siempre los mismos para todo el razonamiento que hago, durante el razonamiento que hago, ¿ya? Entonces, hemos fijado esta base, cada vector tiene asociados sus numeritos, que son un elemento ahora de un espacio vectorial muy
muy concreto, que son las enuplas de numeritos, que sería Rn, ¿ya? Enuplas de números. Ok, hay otros espacios que no son enuplas de números. El espacio de los polinomios tiene una estructura de espacio vectorial, o los puntos del plano. Los puntos de un espacio no son números, son puntos, ¿ya? Y uno los identifica muchas veces con sus coordenadas, o sea, con números. Pero por un lado puntos y por el otro números son cosas distintas en realidad, ¿ya? Ok, entonces esto es la cosa de fijar base. Y ahora si fijo una base en V, mi F acá tiene que es mi operador que tomaba puntos del V más general en V más general. Acá puedo, tiene su base en la de partida y en la llegada. Entonces, puedo asociar una matriz. Una matriz al F, ¿ya? Puedo asociar una matriz. ¿Qué es una matriz? Es una tabla de números. ¿Ok? F es una función. Una matriz son números, ¿ya? ¿Y cuáles son estos números? Una matriz que la llamo A. A en la posición IJ tiene la cosa siguiente. La coordenada I de F aplicado a VJ. ¿Ok? Esto es el vector número J de la base. ¿Ok? Entonces, cuando si expreso VJ, esto es un vector, entonces tiene sus coordenadas. Una coordenada respecto a V1 y varias coordenadas, cada una respecto a cada vector. ¿Y cuáles son estas coordenadas? Los llamo A1J, así siguiendo hasta A1N, ¿ya? No, perdón, ANJ, ¿ya? Y entonces, mi tabla de números A, acá tiene entradas A11, A12, ya hagámosla un poco más larga. Después acá tengo A1J y el último es A1N. Después la segunda fila A21, A22, A2J, A2N. Así siguiendo, acá quizás tengo la fila número I, AI1, AI2, AIJ, AIN. Y la última AN1, AN2, ANJ, ANN. Esto sería una matriz, y acá nada, puntitos, porque hay otras filas, no sé cuál es el valor de IJ. Y puntitos acá también. Ok, y esto es la fila I, y esta es la columna J. Entonces, esos números de acá, cuando expreso el vector número J de la base canónica, no, perdón, dije canónica, no debería decir canónica, de la base fijada, esta base B, el vector número J, ¿qué coordenadas tiene respecto a la misma base? Tiene las coordenadas A1J, ANJ. Entonces son estas.
¿ya? Entonces, la columna J de A son las coordenadas de la imagen de VJ respecto a la misma base B, ¿ya? Entonces, eso es la matriz asociada. La matriz asociada a F es una matriz de números, una tabla de números, y los números son las coordenadas de los elementos de la base respecto a son las coordenadas de la imagen por F de los elementos de la base respecto a la misma base, ¿ya? Uno podría hacer esto con dos bases y acá uno tendría que estas coordenadas son respecto a la base en el espacio de llegada. Nosotros no lo hacemos, hacemos solo el caso que la base es la misma para V. Cuando aparece V dos veces, tengo la misma base, ya para no confundirnos. No hay más que una base. Y la idea es que, como saben, la matriz A es únicamente determina todo sobre F, ¿ya? Entonces, si conozco qué es la imagen de F aplicado a los elementos de la base, con VJ elemento de la base, esto determina F de V para todo V en el espacio vectorial. ¿Ya? Es suficiente conocer estos para determinar F, si F es lineal. ¿Ya? Porque F aplicado a un vector más general, dado que tiene coordenadas únicas, esto es igual a la suma de sus coordenadas multiplicado por los vectores de la base, Cn, Vn. Y después aplico la linealidad y es una combinación lineal C1 F de V1 sumado Cn F de Vn. Entonces, todo eso es para decir que si conozco estos elementos de acá, estos vectores que son los vectores imagen de la base, para cualquier otro vector tiene únicos C1, Cn, sus coordenadas son únicas, y estos son, si conozco su única descripción y conozco los F de V, J, eso me determina completamente cuál es la imagen de cualquier otro vector. Y entonces, y me doy cuenta que en realidad la tabla de números de acá me permite de encontrar, en realidad más que esto, encontrar las coordenadas del vector de llegada si conozco las coordenadas del vector de partida. No voy a hacer ese cálculo, pero el resultado es el siguiente. Si V tiene coordenadas como les describí antes, estos numeritos respecto a la base A, B, entonces F de B tiene coordenadas, mi matriz A multiplicada por línea por columna por estas coordenadas respecto a B. ¿Ya? Entonces, por un lado tengo el operador que me envía vectores en vectores, pero si ahora le pongo coordenadas, si quiero representar todo con numeritos fijada una base, puedo hacer producto de una matriz por un vector de números. O sea, hago todo con números en vez que con vectores abstractos. ¿Ya? Ok. Y entonces, acá debería sacar esto de nuevo y ver ahora desde cómo se conecta con esto. Entonces, pongámoslo de nuevo acá. Ya, entonces
ahora, ¿qué hago? ¿Qué es lo que me dice acá? Me dice que V es el espacio R4. V es R4. Me dice F. ¿Cuál es F de V? De V1, F de V2, F de V3, F de V4. Con V1 es el vector, que ahora los vectores, para este V particular, los vectores de nuevo son números, son como elementos de V4, o sea, cuádruplas de números. ¿Ya? V1 tiene este valor, V111. Es este elemento de R4 que son 4 números, es dado por 4 números, ¿ya? Y así siguiendo, ¿no? V2 es el segundo, 0, 1, 1, 1. V3 será, por ejemplo, es el tercero. Y V4 es el último, ya lo que aparece acá. 0001. Y entonces esto me dice cuánto es esto. Y me da un otro elemento acá, W1, W2, W3, W4, ¿ya? Entonces, lo que podría hacer es elegir una base de R4, el encontrar coordenadas de V1, V4 respecto a esta base, encontrar coordenadas de W1, W4 respecto a la misma base y deducir cuál puede, puede ser la matriz A asociada, que representa F en esta base, ¿ya? O sea, que describe F en B. Y calcular el determinante de A, ¿ya? Porque hemos visto que acá esto lo dice en la pista, ¿ya? Que el determinante de A es por definición el determinante de F. Y además este valor numérico no depende de cómo había elegido la base. Cualquier base da el mismo número en el final porque cuando cambio base el número no cambia. Hemos demostrado esto en clase, ¿ya? Si el determinante de A es igual al determinante de C a la menos 1 AC, esto es decir que determinante de A es igual al determinante de matriz que representa F en cualquier otra base, ¿ya? Porque esto vale para cualquier C que es la matriz de cambio de base. Okay, eso era Profe, la parte de la clase. Ya, sí. y en estos casos, ¿cómo sabemos qué base es la que nos va a resultar o generalmente vamos a trabajar con la canónica? O sea, acá tú puedes fijar cualquier base tú quieras, el determinante, y si encuentras la matriz que representa ese operador, del operador tú tienes unos indicios, ¿ya? Eso puedo verlo como son unos indicios
como una pista que tú como detective debes ocupar para poder ver cuál es la matriz de A, del F, cuál es la matriz A que representa este operador. ¿Ya? Lo único que conozco de este operador es que envía estos vectores en estos otros vectores. Y esto podría ser suficiente para determinar su matriz. Después, si ahora su matriz la determino respecto a una base B, de partida en llegada pongo la misma base, obtengo la expresión de cómo cambian las coordenadas de vectores según B. Ahora tomo otra base, una base que no es B, será C, una otra base, y cambio expresión de F, me da otra matriz. Bueno, pero sé que las dos matrices existirá una función, una matriz C tal que una es C a la menos 1 AC de la otra. Pero el determinante, el número determinante de A es igual al determinante de C a la menos 1 AC. Entonces no importa en qué base lo miro. Puede ser la canónica, puede ser una que elijo. Y acá una base muy adecuada es justamente esta. Estos son una base. ¿Ya? Entonces déjeme cambiar color para esto. Ya son una base. ¿Ya? Ese era el punto que no estaba mencionado y que era como un buen punto. Porque si ya son una base, significa que acá ya sé cuál es la imagen de los V que appartienen a una base, que forman una base. Pero, por ejemplo, la pista dice que tenemos que encontrar una base que simplifica el cálculo y de alguna forma también pensaba en tomarme la base que ya me habían dicho, pero como que eso quizás me decía que tenía que probar con otra o no sé, O porque si es sea, una buena intuición la que nos dan, o sea, la que está ahí B1 hasta B4, sí, intentar jugar con eso. sí. Y lo único, uno que debe verificar que son independientes, ¿ya? Son cuatros, que es el número correcto, es igual a la dimensión de B, y son independientes. ¿Ya? Esto, ¿cómo verifico si son independientes? Una manera es que si lo pongo como columnas de una matriz y veo que el determinante es distinto de cero, ¿ya? Determinante de la matriz esta es distinto de cero. Ahí ¿Ya? también podía poner eso en una matriz y llegar a la identidad, da lo mismo la forma en que lo justificara, ¿cierto? Claro, sí. O con Gauss, sí. Y entonces elegir la base de RD y encontrar las coordenadas es como uno puede saltarse este paso porque digamos ya parto con saber los elementos de la base hacia dónde van y puedo saltarme e irme directamente a este paso. ¿Ya? Ya son los V1, V4. Y entonces digo, el W1 es igual a, no sé, C, llamámoslo C, ¿ya? C1, V1 más C4, V4, ¿ya? Y dado que Profe, los el, VJ son una base, el W1 es el 1, 2, 3, 4, ¿o no? sí, en este caso es el vector eso de acá, 1, 2, 3, 4. Gracias. Dado que VJ son una base, esto me garantiza que existen únicos
los C1, C4, ¿ya? Y después para W2, W3 y W4, mismo procedimiento, hacer lo mismo. ¿Ok? Hacer lo mismo. Encontrar las coordenadas. Entonces A, y observación, encuentro las coordenadas como reexpresión en términos de los mismos vectores de la base, no de otros vectores. Ya no es que tengo libertad acá, ya se acabó mi libertad una vez que fijé la base. Ahora, para encontrar la matriz A, ocupo la misma base que elegí al comienzo para reexpresar las imágenes de los vectores de la base, ¿ya? Entonces debo tomar cada vector de la base, tomar su imagen, expresar, encontrar sus numeritos asociados, las coordenadas, que lo expresa como combinación lineal, pero de los mismos vectores, ¿ya? Entonces, C por el primero, que era 1, 1, 1, 1, así siguiendo hasta el V4, ¿ya? Esto era el V1 y el V4 me parece que era solo un 1 al final y nada más, ¿ya? ¿Ya? Que sería el V4. Entonces debo encontrar los C que satisfacen esto, ya que satisfacen que esto de acá es igual a esto de acá. ¿Ya? Y encuentro unos valores numéricos distintos, se supone, para cada W. ¿Ya? Y los pongo acá, C1, C4. Acá el W2 me dará sus otras entradas y tengo la matriz A. ¿Ya? Y ahora sé que el determinante de A es lo que se define, es una manera de calcular el determinante de f, ¿ya? Y lo mismo podía fijar otra base y hacerlo de nuevo, pero ¿por qué hacerlo si ya tenía directamente, sabía el f de estos vectores, ¿ya? Entonces eso es la idea de eso. Es que especialmente fijar, encontrar coordenadas, jugar con la idea de tomar coordenadas, bases y claro. Y esta parte en morado, en general, sería muy difícil, ¿ya? O sea, muy difícil, más que difícil, muy larga, porque si ya necesito encontrar la matriz respecto a otra base, entonces acá debo hacer un primer cambio de una primera reexpresión y sería ni siquiera quiero entrar en cómo sería en el caso más complejo de que no fijara esta base como base inicial. ¿Ya? Es como sería bastante largo y complicado todo el procedimiento sin hacer este primer paso. Ok. Entonces, ya con eso yo diría que pasamos al próximo, al 6. A mirar el 6. Sí. Tengo una duda. Al final, cuando escribió los W sub algo como combinación Sí. lineal de los vectores de la base, Sí. se entiende que los C algo van a ser las entradas de la columna de la Sí. matriz representante, pero no entendí cómo se hallan explícitamente eso, eso C sub algo. Bueno, te lo reescribo de nuevo. 1 es igual a C1 que multiplica la entrada 1 más C2 que multiplica la primera entrada del V2, que es 0, más C3 que multiplica la primera entrada del V3, que es 0, más C4 que multiplica 0. Después 2, 3, 4 es igual a C1 más C2 más C3 por 0 más C4 por 0, C1, C1, C2, 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 C3 por 1, ya
¿Ya? Esto lo sabes encontrar C desde este sistema de ecuaciones. Sí, 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 eso sí. ¿Ya? Yo no lo Entonces, veía claro, pero encuentro el ahora sí. C y lo pongo acá. ¿Ya? Ya, Entonces, prácticamente el C multiplica las coordenadas. ¿Ya? Y esto sería el vector C coordenada por coordenada, C por 1, 1, 1, 1. Y entonces el W lo sé, este lo sé, y lo escribo, ¿ya? Y de nuevo, y después aplico lo mismo, debo hacer lo mismo con el W2, ¿ya? Y el W3 y así siguiendo. ya. Y me da, cada vez me da otros números y lo pongo en Y otra columna. una última cosa, si nos saliera algo similar en la prueba, también va a ser algo así que voy a tener que cambiar de una base en sí misma, no va a ser algo extraño de que tengo que cambiar entre distintas bases o cosas así, ¿cierto? O sea, sí, o sea, intento que no sea imposible hacer el ejercicio. Ahora no puedo garantizar que será lo mismo con otros números. Aparecerá el mismo ejercicio con otros números, pero sí será algo factible, o sea, no una cosa que uno debe salirle fácil, digamos. Pero, no sé, o sea, podría pasar que tengo, en vez que R4, tengo otro espacio y aplico F a una base de ese otro espacio. No sé, puede ser un espacio de, usualmente puede ser de polinomios, ¿ya? Si los polinomios tienen coeficientes y puedo acá fijar una base de este otro espacio de polinomios y aplicarlo y trabajar con otros espacios de acá donde uno, acá te doy en realidad te daba una base un poco rara y su imagen. Y desde ahí podría aparecer así. Como una otra versión que me puedo imaginar es que no tenga numeritos, un espacio de numeritos, sino que un espacio de otro espacio vectorial, por ejemplo, de polinomios. Espacios vectoriales V que pueden aparecer es V, son los polinomios de un dado grado, por ejemplo, A3x3 más A2x cuadrado más A1x más A0. Ya, esto es un espacio que tiene 4 coordenadas para expresarlo, ¿ya? Es de dimensión 4. Y si cambio el grado de polinomios, todos los polinomios de un dado grado forman un espacio vectorial. O también puede ser las matrices, ¿ya? Son como vectores, solo que son tablas de números organizadas en otra forma, en vez que una línea en una tabla, ¿ya? Podría ser A, B, C, D, con A, B, C, D entradas reales. Eso también es un espacio vectorial y, puedo decirte ya un operador que envía matrices en matrices y te doy lo que haces sobre una base y puede calcular su determinante u otras propiedades. ¿Ya? Esos son otros ejemplos de espacios vectoriales. ya, gracias. Ok. Y ahora pasamos al 6. Y vamos a hacer sobre este, ¿cuál podría ser el problema? Ya voy a borrar este 6 de acá. Ok. Entonces, acá me da algo información sobre el determinante de A y me dice encontrar y sobre A. A tiene entradas enteras. Y entonces la idea es que A a la menos 1 tenemos una expresión
basada en el determinante de A. ¿Ya? Porque acá uno, en un problema usualmente de matemática, uno se pone siempre la pregunta, si miro el enunciado, ¿cuál cosa de lo que he visto en clase tiene que ver con el enunciado? ¿Ya? ¿Cuál es lo más, uno hace conexiones entre ideas, ¿no? Eso es un poco lo que se espera con esos, que se evalúa con esos ejercicios. Y es, tengo el determinante, tengo a la menos 1, y después tengo cosas con enteros, pero lo de enteros no lo hemos visto en cosas que tienen entradas enteras y cosas así en clase, así que lo más cercano que me debo acordar es que a la menos 1 tiene una expresión basada en el determinante, ¿ya? Entonces, si se acuerdan, hemos visto que tenemos una fórmula para a la menos 1 que era como eran los cofactores de A dividido por el determinante de A. ¿Ya? Sí, esta, a veces se escribe adj. ¿Ya? Entonces, y esta tiene la posición IJ, cuando fila I y columna J de esta matriz es menos 1 a la I más J por el determinante de A con fila y columna J borradas, eliminadas. ¿Ya? Entonces, a la menos 1, la entrada IJ es igual a 1 sobre determinante de A por, acá le pongo un menos 1 a la I más J, y el determinante de esta matriz que llamamos quizás la hemos llamada MIJ, no sé, MIJ, no sé, de una matriz que se obtiene por cancelar columna de A, ¿ya? Y entonces, si por ejemplo, si A tiene coordenadas enteras, tiene entradas enteras, o sea, elementos A y J, los elementos de A son en números enteros, y el determinante de A es igual a 1. Bueno, en este caso sigue que a la menos 1 y J, ¿qué información tengo? Esto es menos 1 a la I más J, no, divido por 1, que es el determinante de A, por el determinante de una matriz con entradas M, bueno, no le doy un nombre, que son elementos de set, son enteros. ¿Ya? Y entonces, acá, ¿será cierto que el determinante de una matriz con entradas enteras es un número entero? Bueno, uno tiene que esto es la suma sobre todas las permutaciones de número correcto de elementos, n-1, ya esta tiene dimensión, no es importante, pero la dimensión de esta es, borré una línea, una fila y una columna de A. Entonces es una matriz n-1 por n-1. ¿Ya? Porque si ya era n por n, esta es un poco menos. ¿Ya? Acá pongo el signo de P y el producto para, no sé, j igual 1 hasta n-1 de A, o quizás I igual 1, n-1, a I y después PI. ¿Ok? Y entonces estos son todos enteros. El producto de enteros es entero.
Acá lo multiplico por un número entero, entonces de nuevo entero, y la suma de enteros es entero. ¿Ya? Entonces, este determinante es un número entero. Entonces, menos 1 por ese entero es un elemento de Z. ¿Ya? Esto era un ejemplo, ¿ya? Dado que sé esta fórmula, me permite, por ejemplo, si tenía otra información que la que era entregada en ese problema, si tenía que el determinante de A es 1, acá, por mi fórmula de la matriz inversa, sigue que, y si A tiene entradas enteras y el determinante es 1, sigue que las entradas de A a la menos 1 también deben ser enteras. ¿Ya? Entonces, un poco eso era el razonamiento. Con ese razonamiento también se resuelve el ejercicio. Poco más que esto, digamos. Ya. Entonces, ahora voy al próximo. Acá es como jugar con matrices de permutación. Jugar o trabajar más que jugar. Entonces, ¿cómo era una matriz de permutación? P si P es una permutación, que significa que P envía los índices 1n en sí mismos, en los índices 1n, biyectivamente. ¿Ok? Esto es lo mismo que decir que P es permutación. Y la matriz asociada correspondiente a P es la matriz que tiene entradas. La denotamos igual, o sea, P. Lo que no sería como un poco, se llama abuso de notación esto. Ya denotar dos cosas por el mismo símbolo es como un poco, podría cambiar símbolo, ya, pero son bastante similares los dos para poder ocupar el mismo símbolo. Ok, entonces la matriz P tiene entrada en la posición IJ, es igual a que en la fila I, bueno, primero esta matriz, ¿qué hace? P aplicado al vector x1, xn, debe ser igual al vector xp1, xpn. ¿Ya? Lo que hace la matriz asociada es permutar las coordenadas de las coordenadas de cada vector X. Y le pongo una flechita para decir que ya no le pongo flechitas porque nunca acá intentamos evitar flechitas en ese curso. Ok. Entonces, ¿cuál es la matriz de P? No me acuerdo si lo hemos hecho alguna vez en clase, pero de nuevo, el principio es como es una aplicación de la cosa que hemos visto antes. Entonces, este P, este es una cosa que me envía Rn,
NRN, ¿ya? Cada vector le permuta sus coordenadas. Entonces, la matriz es como P es la matriz que por columnas tiene las coordenadas por columna J, tiene coordenadas de P aplicado al vector de la base, al vector número J de la base canónica. ¿Ya? ¿Y este qué vector es? Es el vector que tiene las coordenadas de EJ permutada. ¿Ya? Entonces, ese es P aplicado al vector que tiene un 1 exactamente en la posición J y 0 en los otros. Y entonces, si aplico P a esto, es un otro vector que los ceros ahora están en todas las posiciones excepto en la posición P de J. ¿Ok? Entonces, la matriz asociada a P es que la llamo de nuevo P. Acá tiene por primera columna esto, ¿cómo podría llamarlo? Esto de acá es igual también al vector de la base canónica, pero el número PJ. ¿Ya? Esa es una manera de escribirlo. ¿Ya? Entonces, tiene acá tengo, en la primera columna tengo 1 solo en la posición P1. ¿Ya? Esto es EP1, EP aplicado a 2 y el último es EP aplicado a N. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene P en la posición IJ? Esto es igual a cuando acá tengo la columna, estos son los elementos de la primera columna, por ejemplo. Estos son todos elementos del tipo matriz P en la posición columna 1 y la única entrada no cero es en la posición P1, la fila P1 y columna 1, ¿ya? Entonces P y J, esto es igual a 1, ¿ya? Y los otros, la matriz P en su primera columna, o sea, acá índice 1, y acá pongo un otro índice, es igual a 0 si I es distinto de P1, ¿ya? Esta cosa de acá es lo mismo que decir que P tiene primera columna EP1. ¿Ya? Es el vector EP1 porque esto tiene 1 en la posición P1 y las otras son en la otra tiene 0. ¿Ya? Entonces en general P y J es igual a 1 si I es igual a P aplicado a J, 0 si I es distinto de PJ. O sea, P aplicado al índice J debe ser igual a, es la única entrada de la columna J que sale no cero. El primer paso para este ejercicio, saber bien cuál es la matriz de permutación, cuál es la expresión de la matriz de permutación. La segunda es, por ejemplo, veo qué sería la matriz PA. ¿Cuál es la coordenada IJ de la matriz PA? No sé hacerlo de otra forma como más, no sé, más conceptual. Miro las entradas nomás. Y esto por definición es la suma sobre capa entre 1 y n de la entrada I capa del P
por la entrada capa J del A. ¿Ya? Cuando cambia capa, fijo I y cambia capa, esta es la fila, son los elementos de la fila I del P, y estos son los elementos de la columna J del A. ¿Ya? Es el producto fila por columna, ¿no? Ya. Y lo que pasa en esta suma, esta era la primera parte, era saber P, y ahora se trata de trabajar con estas sumas. Entonces acá suma, el PI capa muchas veces es 0, ¿ya? Hay un único término que sobrevive, ¿ya? Porque hay un único término donde el PI capa no es nulo, ¿ya? PI capa es igual a 0 si, ¿ya? Entonces, tomo esto y le pongo en vez que IJ y capa, ¿ya? Entonces acá es 0 si I distinto de P aplicado a capa. Ok. O también, o sea, si esto no me permite mucho decir porque me gustaría saber cuál es el capa. La pregunta es, de esos términos, ¿cuál capa sobrevive? ¿Ya? Esto es la pregunta. Entonces acá necesito expresar capa en términos de I. ¿Ya? Y entonces, esto es 0 si capa y 1 si I es igual a P capa. ¿Ya? Entonces el único término que sobrevive es cuando I es igual a P capa. Pero si I es igual a P capa, esto es lo mismo que decir que capa es igual a la inversa de P aplicado a I. ¿Ya? Entonces este es el único término que aparece acá. ¿Ya? Entonces me da que esto es igual a el capa, solo el valor de capa es igual a P a la menos 1i. Entonces lo sustituyo. El único elemento que sobrevive es a posición P a la menos 1i J. ¿Ok? Porque cuando acá el capa es igual a P a la menos 1i, en este caso el coeficiente que lo multiplica es 1, y entonces acá está. Y para todos los otros son 0, y entonces le sumo 0, ¿ya? Cuando capa es distinto de P a la menos 1i. Entonces acá se trataba de cómo hacer esto, ¿ok? Y entonces, acá cómo puedo remirarlo. Lo que sé por ahora es PA y J es igual a P a la menos 1i J. El J no está imperturbado por toda esta operación, ¿ya? Entonces lo que pasa es que cuando cambio J, me queda fijo, al variar de J obtengo toda una fila de la matriz, ¿ya? Entonces la fila I de PA
¿ya? Estos son los elementos PA y J, y acá J va cambiando. J se va desde 1 hasta N. Es un vector donde la coordenada J cambia y la otra queda igual, ¿ya? Acá si esto es PA, PA y J significa que cambio el J y el I queda igual, ¿ya? Eso es, acá tengo todos los elementos de la fila I de PA y acá tengo los elementos de la fila P a la menos 1 I de A, ¿ya? Estas dos filas son iguales. Entonces, PA es igual a A con filas permutadas según P a la menos 1. ¿Ya? Eso es una manera de describir todo esto. Y entonces me equivoqué. Según P a la menos 1. Y AP representa A con sus columnas permutadas según P. Y no estoy seguro de ese punto si será P o P a la menos 1. O P a la menos 1. Ok, pero eso era incorrecto el enunciado, pero era, digamos que esto intentaba evaluar. Si fuera correcto, si hubiese puesto P a la menos 1, el razonamiento para obtenerlo era esto, ¿ya? Y claramente el mismo, digamos que el mismo resultado no vale con como estaba. ¿Ya? Antes era incorrecto. Ahora sería correcto si pongo un P a la menos 1 ahí en este enunciado. Podría ser que la segunda parte sea correcta. No sé si al final sale igual a P o P a la menos 1, la operación que corresponde, prácticamente haciendo el mismo tipo de resultado de razonamiento. La primera parte igual a como estaba, porque esto se trata solo de comprender la matriz P, y la segunda parte reorganizar el producto línea por columna. Podría ser que la segunda parte nos sale con un menos 1, con potencia menos 1. Profe, Sí, ¿puede volver a explicar esa parte que me perdí ahí con la anotación? esto de acá. No, abajo. La fila ahí de PA, todo eso. Ah, entonces, esto de acá, que resultaba desde arriba, esto vale para todo y todo J. Ya es una, no, eh, no, no es que vale solo por algunos índices, vale para todo valor de I y J. Y entonces, lo que me di cuenta es que desde acá hasta acá cambia solo el índice de fila. ¿Ok? Entonces, una reexpresión es decir que para todo I vale que la fila de PA es fila I de PA es igual a la fila P a la menos 1 I de A. Porque la fila I de PA es un vector que tiene coordenadas donde cambia J y el I es igual a A. ¿Ya? Y esto de acá es A, PI, P a la menos 1 I, perdón, J
con j igual a 1 hasta n. ¿Ya? Entonces, decir que las coordenadas de esos vectores fila son iguales, lo mismo que decir la cosa, la conclusión de la suma de fila y columna de antes, del producto fila por columna de antes. Entonces, simplemente se trata que en vez de decir que esto vale para todo j, el facto que valga para todo j lo escondo en decir que la fila i de PA es igual a la fila P a la menos 1i de A, y significa que para todo j, PA y j es igual a P a la menos 1i j. O sea, es lo mismo formularlo en términos de igualdad de vectores fila o de igualdad de entradas para todo ij. ¿Se entiende? Y ahora se entendió. Muchas gracias. Ok. Eso. Ya. Entonces volvemos acá y voy a sacar el último, que debo pensar cómo podría dar un indicio sin resolverlo. O cómo dar una ayuda sin resolver completamente el ejercicio. Ya, primero quizás ayuda decir qué significa la hipótesis del teorema, ¿ya? Entonces, si A y J, la entrada y J de la matriz, y J de A, es igual a AI por BJ, ¿ya? Entonces, por ejemplo, AI es una buena idea ponerlo en vertical, porque acá tengo A1, a n, y el BJ corresponde a índice que este es el índice que cambia a lo largo en la dirección horizontal en la matriz. ¿Ya? Entonces acá tengo B1, Bn. Con estos vectores me formo una matriz que del tipo A1, B1, continua, el índice del A queda igual y el índice del B no. Entonces acá tengo A1, Bn. La segunda entrada sería A1, B2. ¿Ya? A1, Bn. Acá la segunda fila corresponde al A que va cambiando, A2, B1, A2, B2. Y en horizontal cambia el B. Entonces, A2, Bn. ¿Ya? Y acá, si me voy en vertical, tengo A1, B1, A2, B1, AN, B1. Acá A1, B2, A2, B2, AN, B2. Y el último es AN por Bn. ¿Ya? Es una matriz, es esa matriz. ¿Ya? Entonces, y la pregunta es si el determinante de esta es igual a 0. ¿Por qué el determinante es igual a 0? El criterio que uno cada vez que mira un problema así dice, ya, el determinante es igual a 0. ¿Qué hemos visto en clase conectado con esta noción? Bueno, lo que hemos visto era que el determinante es igual a 0 cuando la matriz es singular, cuando es equivalente a decir que A singular es una propiedad que podía... La otra era decir que sus filas son linealmente independientes o sus columnas linealmente dependientes. ¿Ya? Dependientes. ¿Ya? O sus columnas son linealmente dependientes. Esto se me ocurre. No me acuerdo, creo que era un poco lo que hemos visto, ¿ya? Y entonces, y bueno, todo esto es equivalente a decir que el determinante es 0.
El determinante es 0 cuando existe. Esto significa que hay C1, Cn distintos de 0, no todos 0, tales que, bueno, que A, ¿cómo puedo decir? Que la suma de C1 por fila 1 más Cn por fila n es igual a 0. ¿Ya? O sea, puedo combinarlas para que me dé 0 el resultado total. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, no sé, quizás y la otra opción era decir que el kernel de A no es simplemente 0, ¿ya? O sea, existe X vector distinto de 0, tal que AX es igual a 0. ¿Ya? Y acá podría, o sea, hay varias maneras de abordar esto, ¿ya? El primero es decir que las filas de A, por ejemplo, acá tengo A1, la primera fila de la matriz, es igual a un número por el vector B. El segundo es A2 por el vector B. La última es AN por el vector B. Y también, además, vale eso para columnas, pero no importa. Podría reorganizarlo según columnas, ¿ya? Y entonces las filas son distintos múltiplos del B, del mismo vector B. Son distintos. Podría ser distintos o A podría tener todas sus coordenadas iguales del vector B. ¿Ya? Entonces esto me permite observar que puedo encontrar una combinación de filas que me da 0. Si no, puedo mirar qué pasa cuando aplico A al vector X. ¿Ya? Esto corresponde, de nuevo me ayuda para ser objetivo en mi descripción, escribirlo bien. La coordenada número fila por columna me da un vector columna. Entonces la coordenada número J de X es igual a la suma para capa es igual a 1 hasta n de no, perdón, sí, bueno, de la entrada capa J de A multiplicado por X coordenada número capa. Entonces, en mi caso, esto es igual a la suma para capa igual 1 hasta n y aplico sé que esto es igual a capa BJ. ¿Ya? Esto es igual entonces a capa X capa y BJ me doy cuenta que eso no importa la suma. ¿Ya? Entonces puedo ponerlo como factor de esta suma porque todo es multiplicado por el mismo BJ que tiene su índice fijo, es igual al índice de AX. ¿Ya? Entonces, esto es AX J es igual a lo que me dice esto, entonces, es que el vector AX es igual a el producto fila por columna de A1 a N multiplicado por X
esto, que es la paréntesis, la cosa en paréntesis, que es un número multiplicado por el vector b, ¿ya? Porque la coordenada j de esto es igual a esto para todo j, es lo mismo decir que el vector ax es igual al vector b multiplicado por un número. Y entonces la pregunta es, ax es igual a 0 con x distinto de 0, corresponde un poco al decir si vale que el vector, si hay un vector fila por columna, an multiplicado por x1, xn, que es igual a 0 para algún x distinto de 0, ¿ya? Un vector con no todas sus componentes iguales a 0. ¿Ya? Y si no sé si lo vieron en el curso de álgebra lineal, pero eso significa que el vector a es perpendicular al vector x. ¿Ya? O sea, o puedo decirlo al contrario, decir que el vector x es perpendicular al vector a. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cada vez que tengo el producto interno igual a 0, ¿ya? El producto fila por columna igual a 0, significa que como de alguna forma x es perpendicular a A, y en general existen x que son perpendiculares a cualquier vector. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podría tomar x1 es igual a A2, x2 es igual a A1, x3 hasta xn, 0. ¿Ya? Si tomo, o quizás acá pongo menos A1. Entonces, en este caso, podría ese A1, AN que multiplica mi vector, A2 menos A1 y después 0. Esto me da A1, A2 menos A1, A2. ¿Ya? Es una manera de cancelar ocupar el X, porque el X tiene mucha libertad, ocuparlo para cancelar las componentes de A, es igual a 0. Y entonces, si A1, A2, no ambos nulos, el X es distinto de 0. Si A1, A2, ambos nulos, había que elegir otros. Quizás que puedo elegir otros. ¿Cuáles? Otros AJ, ahí AJ del mismo tipo. ¿Ya? Entonces acá es, ya no completo toda la resolución del ejercicio, la discusión de qué pasa si, de cómo elegirlo en general para estar seguro que, como que en el final, lo que debo estar seguro es que existe algún X que cancela todo eso, ¿ya? O puedo elegir otros o elegir otro X. ¿Ya? Ok, entonces eso creo que podría ya estar, es un buen indicio para ver cómo terminar. ¿Ya? No sé si quedó, si hay más preguntas, ya estamos adelantados con el tiempo. Ahí como al medio de la pizarrita cuando pone AX sub J, ese es el producto de la matriz A con Ujú. el Fila, vector X, ¿o no? si te fijas, eso es como X en vector columna y este es la fila J del A. El producto fila por columna de la fila J de la matriz A por el vector X que lo pongo en columna. ¿Ya? Esta multiplicado por esto me da la entrada J. ¿Ya?
cualquier fila por el vector columna me da la entrada J. Entonces eso es la entrada J del producto línea por columna. Ya, Y gracias. miro acá la entrada J. Esto es la fila J, todos los elementos sumados de la fila J del A por los elementos de X. Entonces, esto es la expresión que sale. Ok, ya voy a terminar la grabación.